Bueno, como pudieron observar en el video, vamos a hablar de los ecosistemas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre la biodiversidad, ¿no es cierto? Teníamos tres factores: factor genético, factor de las especies y el factor de los ecosistemas, ¿no? Factor genético, ustedes saben que están relacionados íntimamente con los genes. Factor de las especies, de estos genes, ¿no es cierto? Se producen innumerables tipos de especies, los cuales, ¿no es cierto?, ayudan a la preservación del planeta. Pero vean, para esto nosotros necesitamos también los diferentes tipos de ecosistemas, ¿sí? Vean, es fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en estos ecosistemas se desarrolla la vida, ¿sí? No solamente de animales y plantas, sino también del ser humano, ¿sí? Dentro del ecosistema tenemos factores bióticos y factores abióticos, ¿no? Prácticamente factores que tienen vida y factores que no tienen vida. O como los nuevos términos que salió, ¿no? Biotopo y biocenosis, ¿no? Sinosis, perdón, ¿sí? Básicamente viene a ser esto, ¿no? Los integrantes de esto. Y de ahí se desprenden los distintos tipos de ecosistemas, ¿sí? Bueno, vamos a abrir el librito, por favor. A ver, vamos a la página número 67, ¿no? Me ayuda con la lectura, señorita Cáceres. La diversidad de los ecosistemas. Por favor, ir subrayando, ir resaltando las palabritas, ¿no? La diversidad de los ecosistemas. Esta se ve favorecida por condiciones ambientales variadas y la cantidad de interrelaciones que puedan surgir con los organismos que se adapten a estas condiciones. En nuestro país, pese a su reducido tamaño, hay una gran variedad de ecosistemas. Poseemos un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, cuyo fin es preservar la mayor cantidad de estos ecosistemas y permitir su conectividad, de tal forma que las especies que encuentran refugio en ellos, después de que sus hábitats naturales han sido afectados o fragmentados, gocen del mayor flujo genético posible. Esto busca garantizar la supervivencia de dichas especies, pero además permitir la continua producción de los servicios ambientales que los ecosistemas prestan y que son vitales para la estabilidad del planeta y de los seres que lo habitamos. Entre estos servicios ambientales se cuenta la provisión de agua dulce, pues, por ejemplo, en la vegetación de los páramos se retiene momentáneamente el producto de los deshielos de los nevados, y el agua fluye lentamente hacia el subsuelo, o se reúne progresivamente hasta formar riachuelos, que descienden a ecosistemas que están más abajo, sin erosionar los suelos. Ya muy amable, ¿no es cierto? Dice, vean, los ecosistemas favorecen por condiciones ambientales variadas y y la cantidad, una palabrita básica. Aquí, las interrelaciones. A ver, señorita Loor, ¿qué significa esta palabra interrelación? No tengo bien clara la palabra lista. Bueno, a ver, señor Pinto. Sería una relación mutua entre dos especies. Bueno, cierto, inter. Es relacionarse con distintas especies, ¿no? Sí, es fundamental que nosotros veamos y concienticemos, ¿no? Que no vivimos solos, ¿sí? Que es necesario la relación con otras especies, que es necesario la relación con el medio ambiente, ¿sí? Si no hubiera esta interrelación, simplemente nosotros no podríamos sobrevivir, ¿sí? Porque nosotros dependemos de la tierra, ¿no? Dependemos de las plantas, dependemos también de los animales, ¿sí?
Porque cada uno de estos, ¿qué nos dan? Nos dan alimento, ¿sí? Nos dan medicinas para curar nuestras enfermedades, vean. Por eso es importante esta interrelación, ¿no? Y tratar de mantener estables los diferentes ecosistemas, ¿sí? Como dice aquí en esta diapositiva, vean. Con esto nos referimos a las diferentes poblaciones de organismos que ocupa una comunidad, ¿sí? Un ecosistema puede ser de cualquier tamaño. Puede ser desde muy pequeño como un charco o muy grande como un bosque. La Tierra consta de una gran variedad de ecosistemas, acuáticos y terrestres, y en esto se puede apreciar la diversidad de especies. Bien, aquí también no se le toma en cuenta al ecosistema aéreo, ¿no? Bien, sí, solamente ven los acuáticos y los terrestres, pero también tenemos nosotros un ecosistema aéreo, sí, fundamental, que también este ecosistema aéreo ya está intervenido por la mano del hombre, ¿no? Ustedes saben que muchas especies, especialmente de aves, tienen esta función de migración, ¿no es cierto? Esta migración se da por condiciones climáticas muchas de las veces, o otra situación puede ser por el tema del apareamiento, ¿no? Pero vean, muchas veces muchas especies de aves ya están perdiendo ¿cómo les puedo decir? Esta función. ¿Por qué? Porque están llegando a sitios diferentes. ¿Alguien sabe por qué se está dando esto? ¿O tiene alguna idea? A ver. Se han de haber visto en las noticias que hay Por aves el que, calentamiento global. bueno, una es el calentamiento global, ¿no es cierto? Que están también acabando con los hábitats. Pero vean, otra cosa fundamental. A ver, ¿quién sabe? Y está relacionado con este aparatito, ¿no? A ver. Les cambio la pregunta. ¿Cómo trabajan los celulares? ¿Trabajan igual que Eh, los teléfonos convencionales? esa es por la extracción de litio. No, pero digo, ¿cómo llega una llamada de tu celular a otra persona? ¿Por una línea? Por señal. Por una señal, ¿no es cierto? Por ondas, ¿sí? Entonces, estas ondas están haciendo que las aves migratorias pierdan su rumbo, ¿sí? No es lo mismo un teléfono convencional, ¿no? El teléfono convencional va por medio de una línea, ¿sí? Entonces, antes no había este problema, ¿no? Ahora imagínense los millones de celulares que hay. Entonces, estas ondas están haciendo que las aves pierdan su rumbo, ¿sí? Porque las aves, ¿no es cierto?, se guían por ciertas cosas instintivas. ¿Ven? Ustedes han de haber oído los que han viajado en avión, ¿sí? Básicamente cuando están para aterrizar o para despegar, dicen que apaguen los celulares, cualquier dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque los aparatos del avión pueden ser interceptados, ¿no es cierto?, y dar una lectura errónea. Bien, por eso es muy importante y aquí no se le toma muy en cuenta a este ecosistema aéreo, ¿no es cierto? En el video también nos decían, ¿no es cierto?, de los dos tipos de ecosistemas, ¿sí? El ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, ¿sí? En el ecosistema terrestre tenemos un montón, ¿no?, de ecosistemas. La sabana, la pradera, los desiertos, los páramos. Vean, cada uno de estos, ¿no es cierto?, tienen características específicas y por ende también tienen especies específicas dentro de esta población, ¿sí? Yo siempre me gusta hacerle la relación del oso de anteojos con el oso polar, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan? Vieron en el video el oso polar, la coloración blanca, sí que tiene, le sirve para camuflaje, ¿sí? Al igual que el oso de anteojos que nosotros tenemos en nuestros páramos andinos, ¿no? Esa la coloración negruzca le sirve también para camuflaje. Bien, si intercambiamos el oso polar al páramo y el páramo y el oso de anteojos al oso polar, ¿piensan que sobreviven?
No, no es cierto. No, ¿por qué? Si ya dijimos que el color blanco ayuda a camuflar. Imagínense en un oso polar va por aquí, en presencia de los cazadores. Es fácil presa, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el oso de anteojos, si le llevamos al Ártico. Vean, es una de las situaciones. Ustedes saben que el oso polar, el calor no es dado por la piel, ¿no? Es por la acumulación de grasa que tiene en su organismo. Ese le protege de las bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, imagínense, entonces todas esas características, ¿no es cierto?, de los diferentes ecosistemas hace que muchas especies, a pesar de que sean de mismas características tal vez genéticas, ¿no es cierto?, simplemente no puedan sobrevivir en otros ecosistemas. No sé si ustedes oyeron o vieron en las noticias hace unos meses de las jirafas que trajeron a Loja. Ven, no pudieron sobrevivir, ¿no? Se murieron las dos jirafas, la primero la una y después la otra. Asimismo, aquí al zoológico de Guayabamba le trajeron unos canguros. Creo que estaban hasta con aire acondicionado esos canguros, pero no pudieron asimilar, ¿no es cierto?, las características de temperatura, presión, vean, haciendo que estas especies fallezcan, ¿no? Porque le sacan de sus ecosistemas. Vean, si a nosotros nos pasa. A veces nosotros somos de aquí, nos vamos a la costa. Hay muchas personas que ya 3 días como máximo soportan, ¿no? Ya quieren regresar a su frío y viceversa, ¿no? Gente que viene de la costa también de igual manera. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos ya nuestras características, nuestros ecosistemas. ¿Sí? Por eso es muy importante esta situación. Bien. Dentro de los ecosistemas, ¿no? Tenemos dos básicos, los naturales y los humanizados. Los naturales ya vimos, ¿no? ¿Sí? En el video. Los humanizados también nos dieron en el video, ¿no? Que básicamente son los que creados por el hombre. ¿Sí? Las grandes ciudades, las represas de agua, en fin, ¿no es cierto? Esos son los ecosistemas creados por el hombre. También tenemos, como les decía, los acuáticos, son los marinos, los mares o los océanos y la de agua dulce. Aquí tenemos los lagos, las lagunas, los ríos, ¿no? Y los terrestres, ahí tenemos la tundra, la taiga, el bosque templado, la estepa, la selva, la sabana. En fin, ¿no? Estos diferentes tipos de ecosistemas. Cuando hablamos del océano, de los mares, por ahí en el video mencionó un mar, el mar muerto. ¿Por qué creen saben por qué se le llama mar muerto? Por la gran cantidad de sal que tiene. Exactamente, ¿no? Su concentración salina es muy alta, ¿sí? Lo que no le permite que las especies puedan, mejor dicho, algún tipo de especie pueda desarrollar vida ahí, ¿no? Aunque dicen que hay unos estudios que indican que puede haber en el fondo de ese mar algún tipo de vida, ¿sí? Pero no es comprobado, ¿no? Ustedes saben que la salinidad a nosotros nos provoca sed, ¿sí? Bien, por eso nosotros no podemos tomar esa agua de mar, ¿no? Sí, porque nos produce, además de la sed, nos produce deshidratación. Bien, entonces muy importante esto. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta sobre esto, por favor. Posteriormente, cuando vayamos avanzando, ya hemos de ver los distintos tipos de ecosistemas, ¿no? Ya en más profundidad. Aquí en la lectura también nos habla que nuestro país, ¿no? Sí, creo que les dije anteriormente, a pesar de ser un país pequeño, es un país megadiverso, ¿sí? En cada de las 4 regiones naturales que tiene el Ecuador, ¿sí? Hay diferentes tipos de ecosistemas, ¿sí? Y por ende, también hay gran variedad, ¿no es cierto?, de especies. Por eso nuestro país es megadiverso, no solamente en flora, sino también en fauna, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos una gran variedad de orquídeas.
Vean que no hay en otros países, ¿no? Pero en el Ecuador tenemos una, vuelvo y repito, esta gran variedad. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Sigamos entonces. Señorita Lor, por favor, con la lectura de la página 68, ¿me ayuda? Ya. Consecuencias del deterioro de los ecosistemas. La escala de afectación que se produce cuando las dinámicas de un ecosistema se alteran abarca los otros dos niveles de diversidad. En otras palabras, la diversidad genética y de especies que se encuentra en estos sitios también correrá peligro. Cada ecosistema cuenta con una cierta capacidad de resiliencia que le permite adaptarse a los cambios que se producen en él. Una y otra vez los organismos que lo conforman hacen ajustes que les permiten sobrellevar un cierto nivel de contaminación y de ruido o de alteraciones climáticas, por citar algunos ejemplos. Pero si las causas persisten o el daño sobrepasa esa capacidad de resiliencia, el ecosistema se altera irremediablemente y sus habitantes son condenados a muerte o deben migrar a otros sitios para poder sobrevivir. Cuando un organismo desaparece, lo primero que se afecta son los eslabones de la cadena alimenticia que están directamente relacionados con este ser. Supongamos que la cacería acaba con un depredador. Los organismos de los que se alimentaba y que ahora están a salvo podrán incrementar su población y, consecuentemente, su propio consumo de comida, causando un impacto sobre las poblaciones de otras especies con las que compite o que le sirven de alimento. Si esta situación se prolonga o, o es definitiva, incluso las condiciones físicas del ecosistema se verán afectadas. El clima, la disponibilidad de agua, la fertilidad de suelos alterados puede conducir a una irreversible desertificación del lugar. Este ejemplo ficticio no es lejano, pues ya que ha sucedido en ciertas localidades de provincias como de Loja y Manabí, cuyos pobladores han tenido que emigrar para encontrar nuevas formas de subsistencia. También la pérdida de los servicios ambientales que prestaba ese ecosistema se sentirá más allá del ámbito local y afectará tanto a la vida silvestre como a la humana. Ya, muy amable, gracias. Vean. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? La alteración de los ecosistemas no solamente afecta a este, sino a los otros dos factores que están dentro de la biodiversidad, ¿sí? La diversidad genética y la diversidad de las especies, ¿no? Porque muchos de los genes tienden a mutar, ¿sí? Vean, algunos factores que han alterado los ecosistemas son las actividades humanas. Ustedes han de haber oído Chernobyl, ¿sí? Ese ataque con bombas nucleares. Ahí hay especies mutantes, ¿no? Que no son naturales. Vean por esa radiación, ¿sí? Entonces eso hace que cambie el tipo de especies, ¿sí? Y por ende los genes. Vean, otra de las cosas que podemos ver, las consecuencias del deterioro de los ecosistemas, es cuando las poblaciones humanas comienzan a crecer de una forma desmesurada, ¿no? En Estados Unidos, ustedes han de haber visto en algunas poblaciones un caso palpable son las ardillas, ¿sí? Ustedes saben que las ardillas durante ciertas épocas acumulan su alimento, ¿no es cierto? Para que en la época invernal ese alimento les sirva para poder alimentarse. Pero vean, ahora qué ha pasado. Como los humanos han invadido su hábitat, las ardillas comenzaron a invadir estos hábitats. ¿Y qué pasó? Que encontraron alimento facilito, ¿sí? Porque lo que ellas invaden son las cocinas, ¿no es cierto? Y ahí contienen comida chatarra, frutas, en fin. Entonces, viendo las ardillas que ya tienen comida fácil, ¿qué pasó? Ya no acumulaban, ¿no es cierto?, la comida para la temporada de invierno. Y comenzaron a morir las ardillas de hambre, ¿no? Ustedes saben que allá en Estados Unidos las nevadas son bastante fuertes. Entonces, las ardillas ya no tenían esa libertad de salir de sus casas. ¿Ven? Entonces, comenzaron a cambiar, ¿no es cierto? Vean, entonces la mano del hombre ha influenciado
bastante en este sentido, ¿no? Vean, por eso hay que concientizar. Si no concientizamos, como se dice, el mundo no va a desaparecer, ¿sí? Sino la especie humana, perdón, es la que va a desaparecer, ¿sí? Ustedes vieron recientemente en estos días en Guano, ¿no? Vean, tremenda, parecían ríos. ¿Cuándo se ha visto aquí? Vean que los ríos, las inundaciones comienzan a llevarse hacia los carros. Eso se veía en otros países. Pero vean, ya se está dando aquí en el Ecuador también. ¿Por qué? Por ahí me dijo un estudiante, ¿no es cierto? El cambio climático, ¿sí? Está produciendo estos estragos, ¿sí? ¿Y cuáles produjeron este cambio climático? Los seres humanos. No los animales, ¿no? Porque los animales cazan. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Ellos mejor tratan de cuidar el medio ambiente. Vean, por eso es muy importante, ¿no? Conocer estos tres formas o niveles de la biodiversidad. Diversidad genética, diversidad de las especies y la diversidad de los ecosistemas. Que cada uno de estos, ¿no es cierto?, están interrelacionados. Si uno falla, fallan todos, ¿sí? Y puede tener alteraciones en la vida, no solamente de los pobladores de esos ecosistemas, ¿no? Sino también de los humanos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, sobre esto. ¿Quedó entendido? Bueno.